Buenas tardes. ¿Están listos? Bien, vamos a continuar con John Hus y el pecado de la simonía, segunda parte. El celo por Dios consumía a John Hus. Él apoyaba su celo en las Escrituras y él se apoyaba en Juan 2, versículo 15, y él sintió el mismo celo que Jesús sintió. Juan 2:15, cuando echó a los cambistas del templo. Dice Juan 2:15 al 17, que entró Jesús al templo y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, ¿qué es el celo de Dios? La palabra celo o el celo de Dios, tanto en el griego como en el hebreo, significa solicitud por lo justo. Eso habla del celo de Dios. Solicitud por lo justo, solicitud por los mandatos de Dios, por la pureza del evangelio. Eso es tener celo de Dios, por hacer lo que le agrada a Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, a Elías en Primera de Reyes 19:10 dice que Elías respondió, Primera de Reyes 19:10, respondió y dijo: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahí está, ahí se ve el celo de Dios en Elías manifestado, porque han dejado tu pacto. Cuando la gente de Dios o el creyente mira que otros están dejando las cosas de Dios, la palabra de Dios, es cuando el celo de Dios debe de manifestarse. Dice: han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces vemos a Elías ahí con el celo de Dios. Vamos a ver a David con el mismo celo en el Salmo 119, versículos 139 al 140. Dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Note que es celo por Dios, es celo por su palabra. Versículo 140: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces ese amor que sentía David por la palabra de Dios, cuando él miraba que otros la torcían o se desviaban, el celo de Dios brotaba en ese momento. Vamos a ver a Pablo, a los romanos, en Romanos 10, 1 al 3, pero aquí vamos a ver un celo mal encausado. Romanos 10, 1 al 3, dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, los judíos. Dice, aquí ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Significa no conforme al conocimiento de lo revelado, ¿sí? El verdadero celo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, haciendo a un lado la justicia de Dios, que es el sacrificio de Cristo, y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios que Él estableció, que solamente por Cristo. Entonces aquel que dice que tiene un celo por Dios tiene que ser basado en el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. ¿Entendieron? Porque hay gente que muy celosos, ¿verdad? Cuando, ¿por qué no trae velo la mujer? Y ese no es celo de Dios, ¿verdad? Porque esa no es una doctrina esencial
¿verdad? Esas son prácticas que luego agarra la gente en una mala interpretación de los textos. Pero hay un celo que es genuino, y este es cuando se deja a un lado a Dios, cuando se hace a un lado la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Pablo a los Gálatas, en Gálatas 4, 16 al 19, aquí vemos el celo de Pablo, un celo bien encausado, un celo genuino, con conocimiento en la revelación. Dice Gálatas 4:16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, o sea, otra vez los judíos, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Fíjate, celo por las personas de una manera mutua. No. El celo va encausado a las cosas de Dios y por Dios mismo. Versículo 18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo tenía celo por la salud espiritual de los Gálatas, para que crecieran sanos en la fe. Ese es el verdadero celo. Otro ejemplo de Pablo con los Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4. Segunda de Corintios 11, 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Ahí está. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí vemos a Pablo teniendo celo por los corintios para que no creyeran al otro Jesús que predicaban otros, que no era el Jesús de la Biblia, que predicaban otro espíritu, que predicaban otro evangelio. Entonces el celo brotaba en la vida de Pablo. Entonces el verdadero celo por Dios y por su palabra consumió a John Hus hasta el día de su muerte. Nosotros podemos orar al Señor y pedirle que nos dé celo por Él, ¿sí? Pero tiene que ser un celo con entendimiento, ¿sí? Un celo por la palabra de Dios, que cuando se vea que se transgrede deliberadamente y se tuerce, tiene que brotar ese celo, ¿me entienden? Para defender y contender por las verdades de la Biblia que Él nos ha dejado aquí. Entonces John Hus seguía enfrentándose a la simonía de los ministros de la iglesia. En 1405 surgió un rumor de que en la Eucaristía, allí entre los clérigos católicos, el pan y el vino se convertían en carne y sangre verdaderas. Irónicamente, John Hus fue comisionado, fíjense qué cosas, para verificar el supuesto milagro. Entonces él, con todo el celo y con toda la agudez, investigó cuál fue el resultado. El resultado fue que todo eso había sido inventado por un sacerdote que necesitaba fondos para una iglesia que se había quemado. Entonces inventó el asunto ese de que en la Eucaristía, ustedes saben, ¿no? Comer el pan y el vino se convertían literalmente en la sangre y en la carne de Jesús. Entonces, qué ironía, ¿no? Lo encomiendan a él para que vaya y verifique, tal vez por su celo, pero lo enviaron. Total, el clero católico seguía inventando cosas, pero ya cuando miraban que John Hus era muy, hablaba y descubría todo, fíjense que empezaron a decir que la Iglesia Católica poseía el prepucio de Jesús. Qué cosa tan espantosa, ¿no? Y era exhibido en un nicho, ¿sí? En una cajita transparente. Dicen,
este es el prepucio de Jesús. Entonces la gente iba y la tenían como una reliquia. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene reliquias y las venera y todo eso, ¿no? Entonces decían el prepucio de Jesús. Entonces todos se acercaban, tocaban la vitrina y se untaban y luego dejaban una moneda. Siempre ha sido eso. En Praga los clérigos empezaron a decir, para sacar dinero, porque veían que dejaban muy buena lana, muy buenas ganancias, comenzaron a decir que tenían sangre verdadera de Cristo y la tenían en un frasquito. ¿Ya notaron que andan con una ampolletita con sangre de Juan Pablo II? ¿No sabían? Pues lean más los periódicos, No, mejor lean la Biblia. Está bien, no hay problema. Entonces decían que tenían sangre verdadera de Cristo. Otros, entonces, no, la gente hacía unas filas impresionantes. Otros decían que tenían pelos de la barba de Cristo. Entonces iban y se untaban y miraban, pues la ignorancia de la pobre gente, ¿no? Entonces, pues claro, dejaban también ahí su buena feria. Pero el colmo, hermanos, unos sacerdotes que se volaron la barda, comenzaron a decir que tenían, en un frasquito, tenían leche de los senos de la Virgen María. Qué increíble, ¿no? Pero lo más increíble es que la gente lo creía. Todo esto tenía por objeto obtener dinero, obviamente, de los fieles. Bueno, hoy en la iglesia cristiana el polvo de oro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque eso es lo que atrae, y ya teniendo a la gente te sacan la lana. Pero ¿saben cuál es la nueva dentro de la iglesia cristiana? Plumas de ángel. Dice por ahí un pastor que él estaba orando así en su auditorio, su templo, pues para que entiendan. Él estaba solo y dice que de pronto se le apareció un ángel y el ángel le dijo, y esto sucedió aquí en Guadalajara, si quieren luego les digo dónde para que vayan a ver la pluma. Entonces que se le apareció un ángel y vio el resplandor. Entonces el ángel le dijo, Dios está contigo, siervo mío, porque le da por pepitas de oro y brillantes, todo eso. Y dice, Dios te está visitando aquí ahorita. Entonces el pastor le contestó, ¿y cómo les demuestro que un ángel del Señor me visitó? Entonces dice el pastor que el ángel le dijo, esta será una prueba, y se arrancó una pluma y se la tiró. Entonces ahí tiene la pluma, y el domingo la sacan, la pluma. El que quiera ir yo le digo dónde es, para que vayan y vean la pluma del ángel caído que se le apareció. O sea, ¿cuál es la diferencia, hermano? Ah, claro, está lleno, está a reventar, ¿no? Pues es obvio. Entonces, todo esto trabaja por hombres ambiciosos, todo esto trabaja por ignorancia, y una cosa lleva a la otra. Bueno, John Hus emprende una campaña para atacar semejantes aberraciones. Él dijo así, estos ministros merecen el infierno. Bueno, eso dijo John Hus. Les dijo, parásitos, cerdos avarientos. Ahí les dijo fuerte, ¿no? ¿Verdad que está fuerte, no? Cerdos engordados, les dijo, merecen la muerte. Pero las enseñanzas de John Hus, pues se fue con todo en contra de todas esas enseñanzas aberrantes. ¿Y qué creen? Pues la gente empezaba a despertar porque les explicaba con la Biblia, y las ganancias deshonestas de la iglesia, del clero, comenzaron a bajar. John Hus comenzó a ridiculizar todas estas herejías por medio de las escrituras, y obviamente pues echó encima, todavía más encima, a todo el clero. Hay un caso en el libro de los Hechos, en Hechos 19:23, que nos viene a ilustrar esto precisamente. Dice que hubo, Hechos 19:23 al 29, dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza?
haciendo templecillos. Así tipo allá en el DF, ¿no? La villa. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Qué estaba sucediendo? El negocio se les estaba viniendo abajo. Bueno, John Hus empezó a decir que todas esas eran fábulas, que todo eso eran asuntos mentirosos, basados en la ambición y en la ignorancia. Y empezó a predicar con el apoyo de las Escrituras. Y pues el negocio empezó a verse afectado. Entonces, si ustedes supieran, bueno, ahorita no hay tiempo suficiente para leerles algunos correos que nos envían amablemente algunos seguidores, no de John Hus, sino de la ramera religiosa, ustedes entienden eso, ¿no? Donde pues es obvio, y no solamente la Iglesia Católica, sino aún cristianos, porque ustedes saben que hoy se vende aceite, ¿verdad? Porque hay que ungir todo. Cuando la Biblia dice que solamente a los enfermos y solamente los ministros, no podemos andar ungiendo. Entonces ese es un negocio tremendo, ¿verdad? Otros venden trigo del cielo y quién sabe cuánto rollo. Ahí está en internet un montón de publicidad al respecto. Entonces tú hablas y rebates eso y lo expones a la luz de las Escrituras, y pues ¿qué sucede? Pues les afectas el negocio. Pero hay unos que reaccionan muy violentos, de tal manera que hasta te amenazan de muerte. Y tú dices, ay, ¿a poco? Hermano, de verdad. Tienen más celo por la mentira que por la verdad. Y te dicen de todo. Y bueno. Total, John Hus seguía adelante, ¿sí? En ese tiempo se dio una situación un poco extraña. Llegó a haber 3 papas a la vez. Este dato ya lo dijimos, pero fue en el tiempo de John Hus. Y John Hus decía que era un monstruo de 3 cabezas, la Iglesia Católica, con 3 cerebros dirigiendo, y uno al otro se excomulgaba. Y él dijo públicamente en un sermón, dijo, si tuvieran el Espíritu Santo, serían como los apóstoles de Jesús, porque se peleaban los papas, uno se excomulgaba y botellita de Jerez, le decía el otro, y luego los 2 se volvían contra otro que estaba en otro lugar, y total, era un desastre allí. Entonces les dijo, si ustedes tuvieran el Espíritu Santo, serían como los apóstoles de Jesús, pero se pelean entre ustedes por el poder y por las riquezas, asesinan a los que están en contra suya, y con esto solo demuestran que tienen un espíritu de avaricia, dijo. Bueno, uno de estos papas, Juan 23, que fue contemporáneo allí de John Hus también, sedujo a más de 200 mujeres. Incluso había prostitutas allí y les cobraba impuestos, o sea, las dejaba trabajar. La mayoría de los clérigos callaba, no decía nada. John Hus no, ese hablaba, levantaba la voz. Finalmente, la verdad le costó ser ejecutado en la hoguera. En Hechos 1:8, Jesús dijo algo muy importante. Hechos 1:8. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí ustedes ya deben saber esto. La palabra testigos está en el griego martus, que significa mártir.
Y mártir es alguien que muere, en este caso, por Jesús y su palabra. Bueno, John Hus conocía perfectamente eso. En el año 1412 sucedió algo muy extraordinario. Una plaga de pulgas y de moscas tipo Egipto allá con Moisés ahogaban a la gente. Y John Hus en un sermón dijo: qué extraño, dice, no pueden librarse de las pulgas ni de las moscas, y con sus indulgencias dicen que libran del castigo a los que las compre. Qué incongruentes son, dice. No pueden con las moscas ni con las pulgas, y sí pueden sacar a la gente del tormento. Indignado, John Hus seguía predicando, siguió siendo muy agresivo. Al Papa le dijo: usted es el anticristo. En otra ocasión le dijo: usted es el hombre de pecado. Es que esto, hermanos, debe de entenderse en el contexto de aquel tiempo, ¿cierto? Le dijo: usted es el líder del ejército del diablo. Ay. Le dijo: vicario de Lucifer, ídolo semejante a un palo pintado. Fíjate, hace poco me mandaron, por ahí anda incluso me dijeron, no lo he visto, no he tenido chance, pero me mandaron que hay un video allí donde denuncian públicamente la verdad de que yo soy católico. Si después de esto todavía sigo siendo católico, pues yo no sé qué será. ¿Qué será no ser? ¿Verdad? Pero ya ven la gente, ¿no? Lo que pasa es que por ahí seguramente le pisamos el callo a algún comerciante del evangelio y bueno, pues sacan unos argumentos tan tontos. Bueno, John Hus, ya semejante osadía, fue citado a comparecer. Dice la historia que cuando él entró ahí a donde lo llamaron, cuando vio aquel lujo impresionante, simplemente les dijo: no obedeceré a todo aquello que sea contrario a los mandatos de Jesús y lo que está escrito en las escrituras. Aunque delante de mí, dijo, se encienda una hoguera para quemar mi cuerpo. O sea, miren, en una ocasión Pablo dijo que él estaba próximo a morir, que Dios se lo había revelado. Pedro dijo lo mismo. Es muy posible que John Hus le haya sido mostrado que él iba a ser quemado por sus palabras, pero es especular, ciertamente, ¿no? Pero en 1413 finalmente John Hus es excomulgado. Pero no solo lo excomulgaron, sino que amenazaron a todo aquel que ayudara a John Hus. Dijeron: todo aquel que le ayude con un vaso de agua que le den será excomulgado también. Ante la excomunión, acuérdense que él era un sacerdote, John Hus dijo: apelaré solo a Dios. Él les decía a su gente que tenía muy cercana, les decía: en estos momentos difíciles solo Dios es mi refugio, su palabra es la que me sostiene. Yo quiero que ustedes traten de ver lo que hizo que estos hombres realmente hicieran algo significativo en sus vidas. Fíjense lo que dijo: mi refugio es Dios y su palabra es la que me consuela. Él citaba el Salmo 27, versículo 1 al 3, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1 al 3. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Escúchame bien, en cualquier situación de aflicción, de prueba, ¿quién es el refugio?
Dios es el refugio y su palabra. Resulta muy inexplicable, así entre comillas, ver gente que va a las iglesias y tienen algún problema, una situación difícil, y en lugar de refugiarse en Dios, del que cada domingo van a alabarle, se refugian en otras cosas. Es bien lamentable. Hacen a un lado la palabra de Dios, buscan el consejo del hombre, buscan a ver qué les dice aquella persona. Es un cristiano muy endeble. Entonces, la única manera de poder soportar cualquier situación que se presente es teniendo a Dios como tu roca, como nuestra fuerza, como su palabra. Jesús habló: el que oye mi palabra y la hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba sólida, estaba fundada sobre la roca. Y estos hombres los hicieron sólidos, su fundamento en la palabra de Dios. El Papa ordena encarcelar a John Hus en una isla en Alemania, en una isla de un lago, Constanza. Ayer estaba viendo un documental precisamente del lago Constanza, allá en Alemania, un lugar precioso. Y bueno, allí hay una isla y allí lo metieron, allí había una cárcel, se enfermó gravemente, la celda donde él estaba la inundaron de aguas negras, le llegaban casi a la rodilla. ¿Cómo se dormía? Tremendo, ¿no? Se reunieron más de 5,000 personas para enjuiciar a John Hus, entre clérigos, gente importante, etcétera. John Hus fue acusado por escrito. Eran 20 páginas llenas de calumnias, de mentiras, de acusaciones falsas. Pero dice la historia que John Hus contestó por escrito cada una de las acusaciones. Él escribió lo siguiente: si encuentran errores en mis convicciones y alguien me demuestra con las escrituras que estoy equivocado, me arrepiento de inmediato. Pero sucedió que nadie pudo demostrarle absolutamente nada. ¿Se acuerdan uno de los principios de John Hus? Que decía: si alguno me presenta una enseñanza con más argumento, con base más sólida de lo que yo creo, con gusto me retracto. Ese es un buen principio, como los de Berea. Entonces John Hus se consumía ahí en la cárcel. Era algo espantoso. Los clérigos lo juzgaban, los clérigos, mejor dicho, que juzgaban a John Hus. Fíjense qué sucedía, porque el juicio también hicieron como una especie de, aprovecharon y hacían fiesta los clérigos. Dicen las crónicas de ese tiempo que mientras hacían juicio a John Hus, en las noches había 1,500 prostitutas que habían llegado allí a la isla para ofrecer sus servicios a los clérigos. Si todavía alguien duda que no soy católico, bueno, pues qué increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, John Hus, débil, su salud empezó a minar, era obvio, ¿no? Estaba muy cansado, muy enfermo. Sin embargo, soportó con un valor que solamente Dios puede dar. Soportó todo, las falsas acusaciones, la enfermedad, la debilidad, y fue enjuiciado finalmente y condenado, y le fue leída la sentencia que decía: John Hus, incorregible hereje, discípulo obstinado de Wycliffe, te despojamos de tu investidura sacerdotal, te condenamos a ser quemado en la hoguera. Dicen las crónicas que John Hus, cuando le estaban leyendo la sentencia, se arrodilló y oró y dijo: Señor Jesús, perdona a mis enemigos por tu gran misericordia. Miren, en realidad la grandeza, por decirlo de una manera,
esto entre comillas, la grandeza de un cristiano radica precisamente allí, que a pesar de luchar de esa manera y levantarse todos sus enemigos, el asunto no era personal, ¿entienden? No, el asunto era de la iglesia, la vida de la iglesia. El asunto era que la palabra de Dios estaba en juego, ¿sí? Entonces, esto es lo que hizo grande a ese hombre. Pero esto nada más me recuerda a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? En Hechos 7:54 al 60, Hechos 7:54 al 60, cuando dice que él estaba predicando, oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque les estaba predicando bien grueso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, dice, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Y qué me dicen de Jesús? En Lucas 23, 33 y 34. Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, esto es lo que realmente, aquí es donde se ve en la tribulación, en el ataque, en la calumnia, la reacción que tú tengas, es donde vas a demostrar el nivel en el que estás. Si tú te pones al tú por tú con tus enemigos, respondiéndoles ojo por ojo, ¿sí?, diente por diente, algo anda mal allí, ¿cierto? Pero Jesús mismo, Esteban, los hombres de Dios que entendían bien esto, que han sido tratados por Dios y que predican el Evangelio, tienen un montón de enemigos, ¿sí? Pero nunca toman la justicia en sus manos, ¿sí? Entonces, cuando te calumnian, ¿qué vas a hacer? Cuando digan de ti mentiras, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Entendiendo esto, entendiendo estos principios, desde hace bastantes años, cuando pues empezamos el ministerio, que empezamos a predicar, siempre, si tú quieres tener muchos amigos, predica lo que le gusta a la gente. Punto. Si quieres agradar a Dios, te vas a echar encima a la gente. Si tú predicas para agradarle a la gente, te echas enemigo a Dios. Cada quien escoge, ¿no? Bueno, yo escogí predicar el Evangelio, sin tratar de ser lisonjero con la gente y decirles medias verdades para congeniar y que te tengan por no sé qué. Y bueno, empezaron los ataques, y bien fuertes. Claramente me acuerdo cuando el Señor me dijo: mira, si tú respondes a los ataques, te dejo a tus fuerzas. Me hago a un lado y arréglatelas tú solo. Y bueno, no, es largo contar, no quiero abundar mucho en esto. Simplemente dije: está bien, porque eran unos ataques bien fuertes de personas que, bien cercanos, ¿sí? Y de pronto te turbas todo, te sacas de onda, como decimos, ¿no? Pero ¿cómo que le está diciendo esto? O sea, el que había sido mi pastor me comenzó a atacar, pero de una manera despiadada, por el único pecado de predicar el Evangelio y que fuera creciendo Casa de Oración, que llegó a ser en unos años
había más asistentes a casa de oración que a la congregación de la iglesia donde yo nací. Entonces el pastor se volvió en contra, pero de una manera espantosa. Si les cuento es largo, pero no viene el caso ahora. Pero allí Dios me dijo: ¿vas a responder? Te dejo, arréglatelas tú solo, o me dejas a mí. Entonces todas estas escrituras y todo esto yo los leía, y yo decidí hace muchos años no defenderme. Lo decidí, y oro por el que ataca. Yo empecé a orar por el pastor, y así hasta la fecha. Hay gente que dice muchas cosas. Yo nunca vas a ver defenderme. Nunca me vas a ver defenderme, ni en internet, ni en la televisión, ni en el periódico. Nunca me voy a defender. Que me defienda Dios. Amén. Bueno, a veces dan ganas, y a veces tienen los elementos para torcer al que te está dando. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Se trata de ser diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a poner tú a vengarte por ti mismo? ¿Cómo? No se entiende. No se entiende un John Hus predicando la palabra de Dios, siendo atacado, calumniado, y luego él también haciendo venganza. No, se debe entender. John Hus tenía celo por Dios y por el evangelio. Entonces, cuando a él le hacen la sentencia, pues él se hinca y ora, y dicen las crónicas que pues él oró por sus enemigos, ¿sí? Entonces, bueno, sigue la historia allí, sigue se da marcha adelante hacia la muerte de John Hus. Lo quemaron en la hoguera, ciertamente, pero antes de que lo quemaran, lo escarnecieron. Miren lo que le hicieron: le cortaron su cabello. En aquel tiempo se usaba un largo. Le cortaron su cabello en 4 secciones. Imagínate, ¿no? Una sección aquí, otra acá, así como mohicano, ¿verdad? Así, no sé, algo terrible. Su aspecto, dicen las crónicas, era deprimente. O sea, todo enfermo, y luego un mechón por aquí, otro por acá y otro por acá, escarneciéndolo. Le pusieron una corona de papel en su cabeza. Había un dibujo en la corona, eran 3 demonios llevando el alma de John Hus al infierno, y había una inscripción que decía: esto es un hereje. Ni siquiera este es un hereje, sino esto es un hereje. John Hus estaba padeciendo como había padecido su maestro. Miren, hay una crónica, yo se las conté cuando Pedro, que está próximo a ser crucificado de cabeza. Estos son escritos antiguos del tiempo contemporáneo de ellos. No están en la Biblia, pero son escritos que están por ahí, donde decía que ese mismo día mataron a la esposa de Pedro también. Ya ven que una vez Jesús sanó a su suegra, ¿no? Entonces él era casado. Entonces cuenta la crónica que la esposa de Pedro, pues el temor, ¿verdad? Siempre pues, seguimos siendo humanos, y que decidieron sacrificarla en frente de él, y que Pedro le gritaba a su esposa y le decía: mujer, solo serán segundos, soporta. Y que ella le decía: sí, pero lloraba, y finalmente la mataron. Pero pues imagínate, no ha de ser nada fácil, ¿no? Bueno, John Hus en esos momentos se estaba identificando, seguramente porque conocía la Biblia, se estaba identificando con Jesús. Él conocía Isaías 53, del 1 al 2, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, 1 y 2, 1 al 3. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Se acuerdan que a Jesús lo desfiguraron todo? Ni hermosura, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no le estimamos. Todo esto lo conocía John Hus, y en ese momento él estaba identificándose con su Señor. Él conocía Hechos 1:8. Me seréis testigos, algunos serán mártires. Pero John Hus, al igual que Moisés, fue un hombre que tenía puesta la mirada en el galardón y no le importó lo demás. Él le importó agradar al Señor. En Hebreos 11:24 al 27 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Ven cómo no es el único que desafió a los enemigos de Dios, pero no era algo personal, era por el celo de Dios. Y si por esa fe dejó Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira qué frases, ¿no? Se sostuvo como viendo al que no se ve. Eso significa, mis queridos estudiantes, eso se llama fe. ¿Entienden? Fe. La verdadera fe no es aquella que cuando tú pides algo y Dios te lo da. Ese es un aspecto de la fe. Pero la fe, decía San Agustín, la fe completa, la fe madura es que cuando tú pidas algo y Dios no te lo dé, aún así sigues creyendo en Dios. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe de la Biblia. Y hoy a la gente no le enseñan la verdadera fe. Le dicen que tú mereces todo, y que si no te lo das porque estás en pecado, o el diablo se lo tienes que arrebatar, y písale la cola y jálale las orejas y quién sabe cuánta tontería dicen. No conocen a Dios. John Hus sabía perfectamente las bienaventuranzas de Jesús. Lucas 6:22 y 23. Era un hombre de la Biblia. Bienaventurados sois, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Estoy leyendo Lucas 6:22, 23 en una versión diferente de la Reina Valera. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Ven cómo siempre ha sido así? Siempre. Los cardenales exclamaban al unísono cuando estaba allí John Hus, y hubo una exclamación que dijeron: entregamos tu alma a Satanás. Fíjate nomás. Y John Hus respondió: yo se la entrego a Jesucristo. La multitud lo seguía, dice en las crónicas, lo seguía en silencio mientras avanzaba hacia la hoguera, así como Jesús cuando fue al Calvario. Mientras iba, John Hus oraba y cantaba. Qué tremendo, ¿no? Oraba y cantaba. Dicen las crónicas que lo desnudaron, lo ataron a la hoguera. Hubo un cardenal que se acercó con él y le dijo: John Hus, retráctate y salvas tu vida. John Hus alza su rostro, él estaba hincado, y en alemán dijo: Dios es testigo que la intención de mi predicación, escuchen esto, Dios es testigo que la intención de mi predicación siempre fue para apartar a la gente del pecado. ¿Ven? Este es el celo verdadero, para apartar a la gente del pecado. Y si por esta razón estoy aquí ahora, estoy dispuesto a morir. Bueno, lo atan a la hoguera, le prenden el fuego, o prenden ahí la leña. Las llamas empiezan a envolver el cuerpo debilitado de John Hus, y de pronto el hombre empieza a cantar.
Esa es la respuesta que se le da a aquellos, bueno, a los cristianoides de hoy, que no están dispuestos a tener la mínima afrenta, el menor sufrimiento. ¿Cómo es que aquellos hombres como John Hus, como Pedro, diciéndole a su esposa, aguanta, son unos segundos, y él mismo, no soy digno de morir crucificado como mi Señor, y lo crucifican de cabeza? Todos aquellos miles de mártires que fueron echados a las fieras en el Coliseo, que murieron cantando, que murieron orando. Sí, algunos lloraban, ciertamente, pues somos humanos, pero Nerón en su desesperación gritaba, pues ¿quiénes son estos? Porque él, dicen las crónicas que Nerón, en el primer siglo, que ataban a los cristianos en postes y los untaban como de petróleo, ¿sí? de un líquido flamable, les prendían fuego para alumbrar el palacio del César. Dicen las crónicas de aquel tiempo que el olor en la ciudad era insoportable, pero el loco de Nerón lo hacía con los cristianos. Pero lo que más le impactaba a él era, ¿y por qué cantan? Decía, ¿por qué cantan? ¿Por qué será? Porque esa gente sí conocía a Dios. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Cantaron. ¿Qué haces tú cuando estás en un problema? Chillas como, ¿para qué te digo? No, hermano, no. Que estas historias nos inspiren, ¿no? Que estas historias nos enseñen. Que estas historias nos vayan formando, apoyadas en la palabra, por supuesto, ¿no? Y cantaba. Alguien percibió parte del canto que decía, Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente, y lo repetía, Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente, cantando en una melodía. Dice, en tus manos está mi espíritu, todo, soy tuyo. Dice la crónica que solo cantó esta estrofa 3 veces. ¿Por qué? Porque las llamas abrazaron su cuerpo, y finalmente John Hus muere en la hoguera. Su alma voló al cielo, donde él anhelaba ver a su Señor. ¿Cuántos anhelan ver al Señor? Uno de sus verdugos, dice la historia, que viéndolo allí ya pues, todo quemado, le sacó el corazón con una daga. O sea, lo bajaron, le sacó el corazón, lo puso en el piso y con una lanza atravesó el corazón de John Hus. Finalmente lo queman totalmente, y sus cenizas fueron lanzadas al río Rin, en Alemania. John Hus había muerto, pero escuchen esto, hermanos, escuchen esto está tremendo. En 1999, ya estoy hablando del siglo pasado, el 17 de diciembre de 1999, el entonces Papa Juan Pablo II, en vísperas del año 2000, ¿se acuerdan del año 2000? No sé si ustedes lo recuerden, pero la Iglesia Católica llamó al año 2000 el año del jubileo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, significa el año del perdón. Y Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia a muchas personas, de muchas cosas, pero nunca mencionó la Santa Inquisición y muchas. Pero no, fíjense lo que dijo, dijo, siento la necesidad de expresar mi pesar por la muerte cruel de John Hus. Qué grueso. Yo me acuerdo cuando lo vi en la televisión eso. Dije, órale. Pues eso lo dijo ahí en el Vaticano, ante pues, todo el mundo. Dijo, su valentía moral mostrada ante la adversidad y la muerte que él enfrentó merece ser considerada por los eruditos católicos como tema a dialogar. Qué grueso. Mira que la justicia terrenal llegó a John Hus 584 años después de su muerte. Un poco tarde para salvarlo, ¿no? Pero bueno, las verdades que John Hus defendió
fueron puestas en lo más alto. Al decir esto, el Papa estaba avalando y diciendo que John Hus fue un hombre que defendió las verdades del Evangelio. ¡Qué tremendo! Acuérdense que John Hus solía decir: la verdad lo vence todo. La verdad volvió a vencer. ¿Qué importa que hayan sido 584 años después? Pero el Papa lo reivindicó, fíjate nada más, qué cosa, ¿no? Quiero terminar con las penetrantes palabras de aquel hombre que amó y predicó a Jesús hasta la muerte. Y él decía al final de sus sermones: fiel cristiano, decía, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, se refería a las Escrituras, ama la verdad, adhiérete a la verdad, y si es necesario, hasta la muerte, porque la verdad te hará libre del pecado, del diablo y de la condenación eterna. Concluimos. John Hus quedó grabado en la historia de la iglesia y se le conoce como el padre de la Reforma. Gracias a Dios por ese tipo de hombres, ¿no? Pero ¿dónde están los Hus de ahora? Bueno, aquí nos vamos a quedar.